Buenos días. Hoy vamos a hacer arroz. Les voy a contar un poquito la historia del arroz de una forma rápida. Hay anécdotas interesantes y bonitas acerca del arroz, de cómo llegó el arroz a Colombia, por ejemplo. El arroz que comemos en Colombia es un arroz largo y que revienta, que yo aquí no he visto, no he podido saber cuál es. Ayer estuve mirando a ver si me daban el nombre científico, pero resulta que ni modo. Aquí les voy a presentar diferentes tipos de arroces para que sepan cómo hacerlo. Y lo van a hacer a la manera como lo hacían en nuestras casas, con la olla especial de la abuela y todo eso. Muy simple el arroz. ¿Quieren hacer arroces? Por una medida de arroz, 2 de agua. Para ese tipo de arroz que conocemos ustedes y yo. O sea, el más larguito. ¿Sí? Así de simple, un poquito de aceite, un poquito de sal y ya. La manera como lo aprendimos nosotros en Colombia es que sí, esa es la medida, pero lo que he visto que aquí no hacen, que poca gente sabe, es que si se pone todo junto en la sartén y se deja a fuego fuerte hasta que seca y le salen ojitos al arroz. Y cuando le salen los ojitos, entonces uno le baja la temperatura y lo tapa 10 minutos y ya. Lo he enseñado por todas partes del mundo donde he estado y la gente me dice: Marcela, ese es el método. Dependiendo del arroz, entonces a veces necesita un poquito más de agua o menos, ¿sí? Más tiempo de cocción a fuego rápido o a fuego lento, pero eso ya, la base es esa. Y ya con ese arroz de base ya ustedes están tranquilos y tranquilas. Los diferentes tipos de arroz que se conocen aquí en Francia, que son los que más se usan, y les explico más o menos cómo se comporta cada uno. El que es como el colombiano, y que yo me he dado cuenta que funciona como el colombiano, es el basmati, ¿sí? Y el thai, que son de granito largo. Ahora tenemos el arroz del sushi, que es diferente, y el del risotto, creo que se llama arbóreo, que también es diferente. Hay otras variedades, claro. Pero pues yo pienso que ya teniendo como referencia estos y ya ustedes más o menos van a saber cómo pueden hacer un arroz sin necesidad de utilizar la olla eléctrica. Y de todas maneras, y yo les recomiendo sinceramente, es que miren las instrucciones por detrás. Eso les da más o menos una idea. Tenemos los aceites. Se puede hacer con aceite, cierto, pero se puede hacer sin aceite. Yo tengo una hermana que no le pone aceite a su arroz, porque sí, ella siempre está a dieta y tiene un régimen muy estricto a ratos. Entonces, pero se me olvidó incluirlo aquí, la mantequilla también. Entonces, este blanco transparente, girasol o maíz. Sí, son maíces que son un poquito neutros, que aguantan bien el calor y que no tienen mucho sabor. O sea que cuando ustedes quieren hacer un arroz que no tenga mucho sabor, ponen ese tipo de aceite, o cuando quieren hacer una mayonesa también. Eso depende, y lo quieren mezclar con otros sabores. Ese es el tipo de aceite que necesitamos. El aceite de coco, claro, que le da un saborcito a coco. Tengo que me encanta, porque ese es en la comida oriental es típico, el ajonjolí tostado, ¿sí? El ajonjolí tostado perfuma lo que quieran, ¿sí? E inclusive cuando hagan el arroz pueden hacerlo al comienzo con mantequilla o con este aceite de girasol, y antes de servir le echan unas gotitas, un chorrito de solo para perfumarlo. Y el aceite de oliva, claro, para los que quieran utilizar aceite de oliva. También lo pueden perfumar con hierbitas. Entonces, supe que a la costa atlántica les encanta ponerle ajo al arroz, como dientecitos de ajo así partidos por la mitad. Se puede meter la cebolla, se puede meter una rama de apio, se puede poner laurel, ¿por qué no? Y el pimentón clásico. Ustedes verán, ustedes deciden, y de todas maneras yo les aconsejo que experimenten con lo que tengan sí, experimenten, que esa es la idea, y para poder detectar los diferentes sabores y saber cómo se comportan la materia, ¿sí? Hierbas, aceites, ¿sí? Cada vez que hagan algo, es una manera, hay que experimentar.
Pero antes de que continuemos y antes de que se me olvide, ¿sí? Y que entremos ya en materia, en cocina, quería contarles lo de la leyenda que oí. Yo me imagino que ellos verificaron si es verdadera o no, pero la historia cuenta que el origen supuestamente del arroz viene de China, de Asia y de África. Son dos tipos de arroces diferentes y esos fueron los que se repartieron por todo el mundo. Pero el que llegó a América fue el africano. Les digo por qué. Imagínense que los españoles ya tenían el arroz aclimatado, pero era para cultivarlo en el clima español, con estaciones y muy seco. Resulta que llegaron con ese arroz pues a medio trópico y no les funcionó. Y resulta que, imagínense esto, las africanas, esclavas, cuando sabían que iban a arrancar a un viaje en que no sabían si iban a regresar, en sus trenzas metieron granitos de arroz, ¿sí? Que lo utilizaban como decoración probablemente, quién sabe, pero también porque no sabían para dónde iban. Y ese fue el arroz que llegó a América y que se instaló en América, porque ese arroz sí crecía en el trópico y en zonas más húmedas. Y la historia es preciosa, no me pueden decir que no. Ahora, si alguien quiere verificarla, pues me cuentan. ¿Qué más les iba a contar también? Ah, sí, la música que estamos escuchando, imagínense que es Willy Colón, álbum solo, se llama el álbum. Willy Colón se murió la semana pasada, imagínense. Willy Colón, cantante y músico de salsa que tocó con Rubén Blades, con La Fania, con Richie, con los duros pues de la salsa de Nueva York de los años 70. Él era puertorriqueño, pero creció en Nueva York, y en su honor pusimos esta música que nos va a amenizar estos videos. Hay preguntas que me hacen acerca del arroz cuando me ven haciéndolo es, ¿tú lo lavas? Y pues, claro, hay que lavarlo. Y se lava no tanto porque esté mugroso, sino porque el arroz es un cereal que tiene mucho almidón por fuera. Entonces, de acuerdo al almidón que tenga, así se cocina y así se prepara el plato. Por ejemplo, este primero, que es el de sushi, ¿se puede lavar o no? ¿Por qué? Porque este tiene almidón, tiene mucho almidón por fuera, y como es para hacer sushi, la idea es que se haga un arroz que se pegue, ¿sí? Para que cuando se ponga sobre el alga, ¿sí? Y la cosita esa que se enrolla, se pegue y no se enrolle y sea fácil de manejar. Como ven, es un arroz que es como redondito, ¿sí? Este es el arroz de sushi, no sé cuál sea el nombre científico. Ahora, vamos a pasar al arroz del risotto, que también nos dicen, no hay que lavarlo. ¿Por qué? Porque lo interesante del risotto es que sea cremoso, y ese cremoso lo da el almidón que tiene el arroz naturalmente. Entonces el de risotto no se lava, y como van a ver, también es un arroz pequeño, como redondito. Pienso que el arroz que se utiliza para la paella también, no sé si sea el de risotto, más bien como el de sushi, no sé, pero también es un arroz diferente. Si lo ven, se parece mucho al del sushi. Si ves que es un poquito más largo, menos redondo, y tiene mucho almidón. Entonces cuando lo cocinan queda cremoso, y a la gente le gusta el risotto cremoso. Mira, hasta las manos me quedaron como con polvito. Vamos a pasar al basmati yettai. Esto sí, yo los lavo. Sí, se lava porque es como el arroz tiene el grano más larguito, tienen menos almidón, pero lo ideal es que a mí me gusta el arroz sueltico, y me he dado cuenta que indiscriminadamente sea el uno o el otro, funciona como el arroz que utilizamos en Colombia, ¿sí? 2 volúmenes de agua por uno de arroz, y queda sueltico. Si lo quieren más
pegajoso, pues le echan más agua, eso quiere decir que el arroz se va a cocinar más, va a estar más blandito y va a botar más almidón también. Ahí vamos. Ay, tan lindo, mira, todo larguito. Es un poquito, es menos blanco y tiene menos almidón y se lava. Yo lo lavo siempre. Entonces, el Thai, igual que el basmati es de origen de la India, y el Thai o el de jazmín, que es el perfumado, viene de Tailandia. El que vamos a presentar, el que voy a cocinar, va a ser el basmati, que es el que funciona como el arroz colombiano. Bueno, entonces voy a mostrarles cómo se lava el arroz. Me va a decir, ay, tan boba, Marcela, el arroz pues se lava con agua. Pues claro que se lava con agua, pero hay que saber cuándo parar y todo esto. Y sobre todo, yo voy a hacer una taza de arroz. Con una taza de arroz son 2 tazas de agua, 2 cucharaditas de aceite o materia grasa, como les dije. Se le pone alguna de las cosas que dijimos para perfumar y ya. Y ya cuando ya sea el momento de taparlo y bajarle la candela, yo les muestro para que ustedes vean los ojitos de los que les hablé. Bueno, entonces tenemos el arroz, dijimos basmati o el arroz como el colombiano, que es larguito. Vamos a echar una taza. Yo tengo mi taza siempre en la mano porque yo trato de medir, ¿eh? Bueno, la ñapa. Se lava, agua fría. Miren, sale espumita, se revuelve así, dale, para desprenderle ese almidón. Listo, hay gente que utiliza esta agua para regar matas. Yo tengo una amiga que para la gente con piel grasosa, guardan esa agua y dejan que se deposite en el fondo el almidón y se lo ponían en la cara. No sé si eso funcione o no. Bueno, en todo caso el almidón sí sirve para pegar y para tapar muchas cosas. Luego les cuento. Bueno, ahí va. Una cosa que nadie habla de esto, pero yo sé que es con la experiencia que yo me he pillado. La gente, ay no, pero el arroz se va a caer. A mí no me cae ni un granito. ¿Por qué? Porque yo permito que el agua se vaya yendo al fondo lentamente. ¿Sí? ¿Sí ven? El arroz todavía no se está moviendo. ¿Sí? Bueno, ya. He hecho otra lavada. Vuelvo y le doy masajito para botar el almidón. Así, ¿listo? Y boto. Ustedes han visto a sus mamás o sí, que ponen la mano aquí para que no se vaya, si el arroz se va, ¿sí? Pero no, a mí nunca, yo no lo encuentro necesario porque yo voy lentamente, sobre todo cuando ya no queda poca agua y si ven, el arroz empieza a bajarse y entonces yo lo voy volteando y el agua, si cae abajo, no se va a caer del sartén, sino que solo cae el agua. ¿Sí ven? Listo, ya con eso. Una taza. Dos tazas. Fogón, prendemos el fogón. Fuego alto, más alto. Arroz, para esto a mí me gusta la sal, a mí no me gustan las cosas simples. Pueden dejarlo sin sal, no importa. Pero yo le echo por ahí una cucharadita, media cucharada sopera, una cucharada de café, de sal. No, mentira, un poquito más. A mí me gusta como que sepa, porque eso es que todos los alimentos tienen azúcar. Y si uno le echa sal, uno piensa que va a quedar salado, pero resulta que los azúcares de los alimentos absorben y a veces uno no siente la sal a pesar de que se haya echado sal. Pero lo que hace la sal realmente es resaltar el sabor de las comidas, porque no hay que exagerar tampoco. Bueno, entonces eso, la sal, vamos a hacerlo con aceite de girasol, que le echamos 2 cucharadas soperas. A ver la cuchara, la dejo por aquí. Yo les estoy dando proporciones o menos, depende de cómo quieran. 2 cucharaditas y por qué no. Yo lo hago siempre al ojo y hago el chorrito, pues. Pero el chorrito hay que saber
cuánto es un chorrito o si es un chorrote. ¿Ya? El perfume. ¿Con qué lo vamos a perfumar? Pues ustedes han visto ya todo que se perfuma con ajo, pimentón, cebolla, la hoja de apio. Yo lo voy a hacer con laurel. Da un perfume delicioso. Se pone para un ladito, luego para el otro y ya. Y esperemos a que empiece a hervir. Bueno, entonces como ven ya tenemos el arroz que está echando ojitos. Miren los ojos. Y si escuchan bien, oyen, eso quiere decir que ya no hay más agua. Entonces ese es el momento. Yo espero que todavía falta un poquito, que se sienta un poquito más seco. Sí, ya. No sé si alcanzan a oírlo. Si ven como si se estuviera pegando, entonces ahí sí ya. Yo bajo la candela, estaba en 9 en esta estufa que es de 1 a 9. Lo pongo que en 4, 3, ¿sí? Lo tapo y ya. 10 minutos y van a ver ese arroz como queda bueno. No dejen que abran la tapa. La gente que viene a la cocina abren la tapa para ver qué hay en las ollas. Resulta que cuando abren la tapa del arroz se sale el vapor que está adentro y que es lo que permite que el arroz se termine de cocinar y que no quede tan seco, ¿sí? Ahora, si por una razón X el arroz les quedó duro, lo que hacen es le echan un chorrito de agua y lo vuelven a tapar y lo dejan allí y ya, ¿sí? Tengo que informarles también acerca del arroz integral. El arroz integral es 3 volúmenes por 1 de arroz. 3 volúmenes de agua por 1 volumen de arroz. Y lo mismo, si después de que pasa todo esto, ustedes van a mirar o prueban y sienten que todavía está muy dura, le echan 8 torritos de agua, lo tapan y lo dejan ahí tranquilo, lo apagan y dejan que se termine de cocinar. Y ya. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo va ese arroz. ¿Están listos? Ojo, no se vayan a quemar con el vapor, ¿ah? Esto quema. Vamos a ver si ya está blandito. ¿Cuánto tiempo lo dejamos? ¿Que 10 minutos? Perfecto. ¿Está listo? Lo bajamos y ya. Solo servirlo. Se le pone una ramita de cilantro encima para que se vea lindo. Si quieren perfumarle, le echan un chorrito de aceite de ajonjolí tostado, ¿sí? Y ya, ese es el arroz.